Hemos leído un texto en el Evangelio de Mateo. Se titula El siervo escogido y Mateo está diciendo aquí unas cosas importantes. Nos dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y nos dice Mateo que era para que se cumpliese una palabra que había dado el profeta Isaías. Está en Isaías 42, creo, si no recuerdo mal. Isaías 42, y la palabra que da Isaías es una presentación del siervo del Señor y del ministerio, es decir, de cosas que Jesús iba a hacer. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Si leéis Isaías dice muchas más cosas. Pero todo esto es algo que va a hacer el Señor. Y algunas cosas nos pueden parecer contradictorias, porque como siempre, no sé por qué, qué triste, que a veces cogemos la palabra de Dios y buscamos no sé cómo decirlo, la chorradita, como diríamos en español, para llevarla a nuestro terreno, aunque yo creo que hay cosas que no hace falta estudiar muchos para entenderla. Por ejemplo, me estoy refiriendo a donde dice aquí: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Seguro que más de uno dice: pues aquí están mintiendo, porque Jesús habló en las calles y en el campo. Y más de una vez dicen los propios evangelios, alzando su voz para que la gente le pudiera oír. Jesús hablaba y Jesús enseñaba. Pero claro, cuando te agarras a cualquier cosa y no coges, por eso siempre os digo, hermanos, cuando cojáis un texto bíblico, hay dos cosas que no debéis de olvidar. Una es, primero, orar al Señor. Porque el verdadero intérprete de la palabra de Dios, el que te da, como dice en Apocalipsis, el espíritu de la profecía, es el Señor. Entonces, incluso en los textos legales, hermano, esto a veces lo olvidamos, hasta en las cosas de este mundo, las cosas naturales, por ejemplo, la Constitución española, ¿no? La Constitución española tiene un preámbulo que se llama, que es donde te dan unas normas, unas guías, para que cuando leas la Constitución tú sepas por dónde van las interpretaciones, es decir, con qué sentido los que hicieron la Constitución estaban poniendo esas letras. Con la palabra del Señor pasa algo parecido. El que te guía toda la verdad, dice la propia palabra, es el Espíritu. La palabra de Dios es una palabra revelada a los hombres. Y en más de un caso, tú puedes ver que los que escribieron eso
Ellos pusieron las letras, las frases y eso conforme Dios ponía en su corazón. Pero en más de un caso, por ejemplo, podemos citar a Daniel. Daniel, cuando pregunta sobre, bueno, Señor, ¿y esto que tengo que escribir qué significa? Y el Señor le dice, anda, Daniel, sella esto, porque esto está sellado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin yo revelaré lo que tenga que revelar. Entonces, ¿con esto a qué quiero llegar? Que lo primero es saber que con oración y pidiéndole al Espíritu, el Espíritu te iluminará. Pero luego acordaos que siempre os digo, más que el contexto, porque el contexto para mí además que habría que coger no es solamente lo que está alrededor de una frase, el contexto para mí es toda la Biblia. Y os animo a que leáis toda la Biblia y os empapéis bien. Pero yo más bien prefiero decir coger la línea argumental, es decir, la persona que te está hablando en ese texto, cogiendo lo anterior y lo posterior, ¿por dónde va? ¿Por dónde quiere ir? Que tú veas la línea de argumentos que él sigue para que veas el centro, el meollo de a dónde esa persona quiere llegar. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, ¿a qué se puede estar refiriendo? ¿A no chillar? ¿A no hablar en medio de la calle? Evidentemente no puede ser eso, porque Jesús hizo eso. Entonces, ¿a qué se refiere? A que él no va a intentar, y yo creo que hoy se puede ver muy claramente, convencer a la gente ni llegar al corazón de la gente, como intentan, por ejemplo, los políticos. No contenderá, es decir, no va a ser una contienda ahí como se suele hacer en los debates políticos. El Señor además no tiene por qué contender con nadie, por una sencilla razón. Él dice siempre la verdad. El problema, si no lo crees o lo rechazas, es tuyo, no de él. Él sabe que está en la verdad. Y él sabe que habla verdad. No va a contender contigo. Allá tú. Eres tú el que tienes el problema. Segundo, no voceará, no va a ser queriéndote imponer por la fuerza, pues yo chillo más que tú, como decimos en español. Cuando no tienes argumento, chillo más para ver si así me impongo sobre ti. No. ¿Qué le dice a los que envía a evangelizar y le dice entrar en cualquier aldea, hablar la palabra, que os reciben bien? Que no os reciben, que os rechazan, sacudid el polvo de vuestros pies, porque ellos sabrán lo que hacen. No, yo no voy a intentar imponerme sobre los demás. Ni en las calles oirán su voz. Claro, no va a ir haciendo propaganda. No. Él podría haber montado una buena campaña, No, él habla. Y el que quiera oír, que oiga. Incluso se lo dice a la iglesia, cogeos las 7 iglesias de Apocalipsis. Todas terminan de la misma manera. El que quiera oír lo que el Espíritu tiene que decir, que escuche. Y el que no, pues allá él. Entonces me vengo a referir todo esto más que nada al hecho de que el Señor, y es lo que más me interesa en el día de hoy, lo que aquí intenta señalar es que Él hace las cosas de otra manera. En lugar de ir, por ejemplo, como un político, pregonando por delante, intentando
y hablemos claro, la mayoría de las veces engañando a la gente, para que la gente hoy diga este fulanito y tal. Él va siempre con la verdad por delante. Fijaos que hay una frase que dice, en el versículo 20 al final dice, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán, espérate, no sé si es aquí, bueno, aquí no lo pone. Si vamos quizás un momento, creo que lo tengo por aquí, a Isaías 42, porque aquí dice algunas cosas que me interesan, que dice Isaías 42, versículo 4, que es el mismo texto al que se refiere Mateo, pero aquí viene todo el texto completo. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará. Es decir, cuando tú coges, y os aconsejo que leáis Isaías 42 todo, por eso digo además que la Biblia es todo el contexto, para entender algunas cosas de lo que el Señor habla. No gritará ni nada, por medio de la verdad, dice en el versículo 3, traerá justicia. Esto también me interesa. La justicia que él va a aplicar va a ser por medio de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obra el Señor? Y creo que esto tendríamos que prestar mucha atención, porque ¿quién es el que pone los ministerios en la iglesia? ¿Quién me dice algo? El Señor. El Señor, exactamente. El Señor es el que los pone. ¿Y para qué los pone? Para el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Ah, amigo, interesante. Entonces, lo que acabamos de leer y mucho más que pone ahí en Isaías 42, por ejemplo, dice también para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, etc. Todo esto es una descripción de lo que el Señor tiene como ministerio, lo que el Señor va a hacer, ese servicio. ¿Y quién es su cuerpo? Nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Él, ¿a través de qué va a hacer ese ministerio? Que callaos, que os habéis quedado todos. A ver. Su palabra. ¿Quién tiene que hacer real? ¿Quién tiene que hacer real el ministerio de Jesús? ¿De Jesús? Sí, de José y Jesús. María. José y María. Sí, hay unos cuantos Josés y unas cuantas Marías ahí. Vamos a ver. Un ejemplo de la vida normal. Yo tengo que hacer un servicio, por ejemplo, tengo que coger mi coche y llevar a alguien a cierto sitio. ¿Vale? Un ministerio que tengo que hacer, un servicio. ¿Cómo lo hago? Yo me quedo en mi cama y mentalmente digo, muévete, coche, ve para allá.
coge a este y llévalo. ¿Lo hago así? ¿Cómo lo hago? Con mi cuerpo. Me levanto de la cama, me bajo al coche, cojo el coche, conduzco el coche, cojo a fulanito o a fulanita, la llevo a donde sea y me vuelvo. ¿Con qué lo he hecho? Con mi cuerpo. ¿Con qué va a hacer Dios el servicio que tiene que hacer a la humanidad? ¿Con qué lo va a realizar? Con su cuerpo, ¿no? Os veo unas caras que me estáis dejando alucinado. ¿Tan difícil es esto? Ahora, ¿cuál es su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Su cuerpo, Cristo. La iglesia. La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia tiene que estar interesada en esto porque es algo que tenemos que hacer nosotros, dirigidos por Cristo, que es la cabeza. Aleluya. Aleluya. Entonces, por esto es importante este tema. Y cuando el Espíritu de Cristo llena tu vida, las cualidades de Cristo se asientan en tu vida. Por eso el Señor dice, por sus frutos los... Porque si de verdad la vida de Cristo está en ti, ¿cuál es la vida de Cristo? ¿Cuál es la vida de Cristo? ¿Cuál es la vida de tu cuerpo? Físico me estoy refiriendo. Esto lo sacan mucho los testigos de Jehová porque lo sacan por ahí a su manera. Pero es bíblico, lo dice así. El espíritu. ¿Por qué, por ejemplo, los judíos, según la ley de Moisés, no comen la sangre? Porque la sangre es la vida del animal. Por eso lo que tú rociabas en el altar era la sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es, y la muerte es, la no vida. Lo que hay que derramar es la vida. Y ahí está simbolizado lo que es, pero en Jesús, en el Jesús físico, digamos, que pisó esta tierra, sí, pero ahora, por ejemplo, ¿cuál es la vida de Jesús? Fuerte, fuerte, que se escuche. Pedir al Señor para que seamos. Qué complicado que lo estoy haciendo, pero no es tan complicado. Estás suplicando al Señor por nosotros, en el cielo. Sí, ya. Pero no hay un versículo que dice, Cristo es nuestra vida. La vida de Jesús es el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. La vida de Dios, no solamente de Jesús, la vida del Padre es su Espíritu. Dios es Espíritu. Y el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu es el que lo produce todo, el que lo ha creado todo y el que lo ha hecho todo. Entonces, hermanos, ahora ya me he despistado yo de dónde iba. Lo que quiero decir es que estaba hablando, ¿cuál es la vida de la iglesia? ¿Y cuál es tu vida? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Es que no os dais cuenta que además, si no fuera así, ni siquiera podríamos tener relación adecuada y mucho menos casarnos con el Señor.
¿Por qué se pudo casar Eva con Adán? ¿Qué es lo primero que dice Adán cuando ve a Eva? Y podía haber dicho muchas cosas. Podía haber dicho, qué guapa, qué guay que está esta mujer. Podía haber dicho eso, pero no. Hay algo que todavía le llama más la atención. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, tiene la misma naturaleza que tengo yo. No es un gato, no es un perro, no es un camello, no es un león. Es como yo. Es lo mismo que yo. Es más, ha salido de mí. Por eso la Biblia dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora traslademos esto a Cristo y a lo espiritual. Si la Iglesia no tuviera el mismo espíritu de Cristo, no participara de la misma naturaleza de Cristo, podría llegar a tener esa comunión, esa intimidad, podría casarse con Cristo. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, ¿veis cómo no es tan complicado? Lo que pasa, que es lo que la gente a veces se queda un poco así, porque no pensamos en las implicaciones que esto tiene. Y a veces no queremos pensarlo, pero está escrito. Ahí está. Y veis cómo es importante lo que os digo y remacho, que toda la Biblia es un contexto, porque una cosa te lleva a otra, y dirigido por el Espíritu Santo puedes ver lo que en simples letras, si las coges además aisladas, no vas a ver. Pero cuando haces una oración y le dices, Espíritu Santo, dirígeme e ilumíname, verás cosas que normalmente no ves con estos ojos, pero lo verás con los ojos de la fe y con la luz del Espíritu Santo. Entonces, este ministerio del que se nos habla nos corresponde a nosotros. Dios nos hace partícipes del ministerio que Él tiene. Por eso Él es el que constituye los ministerios, porque Él es el que tiene que dirigir como cabeza lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Pero me estoy quizás deteniendo más de lo que pensaba en esto, porque el interés mío hoy iba por otro lado. Pero tiene que quedar muy claro que nosotros somos participantes de este ministerio de Dios. Y tiene que quedar claro porque entre las cosas que nos dice, por ejemplo, lo que acabamos de leer, además fijaos que dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. O sea, a través del Espíritu Santo es que hacemos todo. Y los gentiles, es decir, en nuestro caso sería los que no conocen a Dios, los que están ajenos a la vida de Dios, y a los gentiles anunciará juicio. Eso es una cosa que tenemos que hacer, evangelizar. Decirle a la gente, la salvación está en Cristo, y solamente en Cristo. Tú puedes acudir a Él. Aleluya. Después, lo que he dicho antes, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Lo que he dicho antes, la manera de actuar nuestra no tiene que ser como la del mundo. No tenemos que buscar pelearnos con la gente para intentar convencerles. No tenemos que intentar imponernos sobre ellos chillando o intentando, no, pues esto, lo que sea, no. Y no tenemos que ir
anunciándonos, y espero que también me entendáis bien en esto, porque también se puede dar lugar a muchas cosas, en plan de campañitas como si fueran políticas. No quiero decir que no se vaya y se haga campaña y se evangelice y se le hable a la gente, como hizo Jesús en la calle. Pero no va a ser, a ver si me explico bien para que se me entienda. Imagínate que tuviéramos mucho poder económico y pensáramos que con ese poder económico pues podemos estar ahí haciendo propaganda como hacen las empresas por la televisión todo el día, y que con eso vamos a captar mucha gente y que con eso vamos a llenar las iglesias. Pero ese es el camino que dice el principio del Evangelio de Juan, que los hijos de Dios no son ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Es decir, nosotros, a ver si esto también lo tenemos claro, nosotros no vamos a convertir a nadie, y menos con tácticas humanas. El que convierte, el que redarguye de justicia, de juicio y de pecado al mundo, ¿quién es? ¿Quién dice la palabra que es? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, y veis como todo en la palabra concuerda. Cuando lo coges conforme a lo que la palabra te enseña, todo concuerda. Si yo no convierto a nadie y el que convierte es el Espíritu, ¿qué tengo que hacer para cumplir la misión de que la gente se convierta? Yo creo que es fácil, ¿no? Contar con el Espíritu. Ser colaborador, como decía el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Yo soy un siervo, un sirviente. Yo soy alguien que se pone en las manos del Espíritu Santo para hablar a la gente y para que sea no yo, sino el Espíritu de Dios el que toque esa vida y el que haga la obra. Yo soy un intermediario, soy un embajador, como dice en otro sitio, soy un testigo de la gloria de Dios, pero no más. Y si tengo fe y hago las cosas como Dios quiere, Dios va a hacer la obra. Lo que sí tengo que hacer, y en esto tengo que esforzarme todo lo que pueda, es en orar y en pedirle a Dios de rodillas que toque esas almas a las que yo le he testificado o a las que yo les he hablado, porque de Él es la obra. Pero hay algo más, me he ido mucho, no sé, porque lo que más quería llegar es a la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Por qué quería llegar a esto, hermanos y hermanas? Porque esta semana me han salido varios casos y el Señor me ha puesto mucha carga por personas que cada vez las veo más, porque el mundo se está volviendo cada vez más duro. De hecho, el otro día, tuve una conversación, pero no viene al caso, de que hasta en la música, hermanos, por ejemplo, todos conocemos el caso de lo que se llama el heavy rock, rock pesado, rock duro, ¿no? Y normalmente, detrás de los grupos que practican este tipo de rock, algunos no se ocultan. Habréis oído hablar, por ejemplo, de Black Sabbath, que es muy famoso, significa sábado negro. Y la mayoría son satánicos. Bueno, todo esto lo saco simplemente como cosa de que conforme avanzan las tinieblas en el mundo,
la gente se vuelve más seca, más dura. Hoy en día, y estaréis hartos de ver ejemplos, la gente se pelea por nada. Cualquier chorrada ya se están ahí. Casi todos los días, casi todos los fines de semana, yo diría que todos últimamente, hay sitios donde hay muertos, donde hay peleas. Ahora se ha puesto de moda lo de los machetes y todo esto. Y la sociedad avanza. Toda esta dureza, todo este espíritu diabólico que es tan duro, tan seco, hiere a las personas. Porque además se entra en una serie de prácticas y cada vez más se enseña, incluso desde pequeñito. Es curioso, los padres, yo no sé, a veces yo, en fin, no voy a entrar, Dios sabe todas las cosas, pero cómo están fritos por disfrutar, según ellos, de Halloween. Y se disfrazan de brujos, de brujas. ¿Tú ves a alguien disfrazado de ángel? ¿Ves a alguien disfrazado de algo de bondad? ¿Ves a alguien disfrazado de algún tipo de ayuda, del buen samaritano o algo así? Ahora le enseñamos a nuestros críos a ver todo esto, a ir con la famosa calabaza por la noche, además, tiene que ser por la noche, es curioso. Le enseñamos películas de vampiros, le enseñamos películas. Los críos ya tienen al alcance prácticamente todo. Ya incluso hasta la pornografía puede llegar a ser casi lo de menos. Porque ya no va a ser ni siquiera simplemente que vean cómo un hombre y una mujer tienen relaciones. No, hay que violar a la mujer, después de violarla hay que maltratarla, después hay que hacerle... O sea, es maldad. Es maldad. Y claro, cuando tú desde pequeñito, además, participas y ves ciertas cosas, eso te va a dejar una huella. Eso te va a dejar una marca. Y una parte del ministerio que el Señor tiene y de la que nosotros tenemos que ser colaboradores es que dice: la caña cascada no quebrará. No sé si habéis visto una caña cascada alguna vez. Yo me acuerdo que de chavalín me gustaba mucho ir con los amiguetes por el campo y a veces cogíamos cañas y tal. Cuando tú le das un golpe fuerte a una caña, a veces no se rompe del todo, pero se queda cascada. Y no sé si alguna vez habéis visto una imagen de una caña cascada. No está rota del todo, pero ves que se le hacen como rajas, como grietas. Y cuando tú coges esa caña que está cascada y la intentas poner derecha, ¿qué ocurre? Que la caña no aguanta, se cae. Esto tiene un significado espiritual muy interesante y muy importante al que tenemos que hacer frente. Lo que yo estaba viendo esta semana es que hay cada vez más personas que están cascadas. Han recibido golpes en la vida y en algunos casos tienen, como la caña cascada, una fisura que es imposible que tú la puedas poner de pie. A veces le exigimos a personas que están rotas, incluso sin darnos cuenta nosotros en la iglesia, le estamos pidiendo cosas que no pueden hacer, porque están rotos. Es más, si cogemos el mismo ejemplo de la caña, ¿cuál sería la única forma de poder reparar esa caña cascada? Para que eso vuelva a tener otra vez consistencia, tú tienes que cerrar las ranuras. Tienes que incluso, podríamos decirlo así,
crear tejidos que le vuelvan a dar consistencia, un tejido nuevo. ¿Qué significa esto espiritualmente? Cuando tú a una criatura, por ejemplo, yo que sé, imagínate un chaval o una chavalita pequeña. Yo esto lo vi mucho y aprendí, el Señor me enseñó mucho en Foncalén, porque bastante de los chavales que están allí, no se me olvida uno, en una vez que hablé de Dios como Padre, y estaba hablando de los padres y que no nos fijáramos en el ejemplo de muchos padres, se me levantó uno, se me encaró y me dijo, bueno, se iba, y me dice, sí, o como el mío, que todos los días me daba una paliza. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que muchas veces nosotros, que a lo mejor no hemos vivido una vida traumática, cuando hablamos con estas personas que no pueden resistir la palabra Padre, encima a lo mejor nos irritamos más con ellos. Pero es que nosotros no hemos vivido, gracias a Dios, lo que esas personas han vivido. Y muchos están rotos porque les han dado un golpe que los han dejado doblados. Y es verdad que tendremos que esforzarnos, ahora lo diré, en explicar lo que es un verdadero padre, que la imagen que ellos tienen de padre no es la de un verdadero padre. Pero claro, como dice aquí, como Cristo tienes que tener paciencia y seguir trabajando en las vidas, dejándote utilizar por Cristo, porque no puedes esperar que una criatura de esta de la noche a la mañana pegue un cambio radical. Dios tiene que restaurar a esa persona, porque está rota, está quebrada. Cuando una criatura, un niño, ha sido, por ejemplo, violentado, violado, y además hay cosas que hay que ponerse en el pellejo de la persona. Tú imagínate una niña pequeñita a la que le arrebatan su virginidad, su pureza de una forma brutal, humillante, que le han roto su dignidad como persona, su valía como mujer, le han roto todo. Esa persona, incluso si se quiere suicidar, a lo mejor te extraña. ¿Y por qué te extraña? Esa persona no se considera probablemente ya ni persona. ¿Por qué? Porque la han roto, la han maltratado. Y para que esa persona vuelva a recobrar su dignidad y vuelva a pensar de sí misma que tiene dignidad y que tiene valía, tú vas a necesitar, primero tú no vas a hacer nada, porque eso solo lo puede hacer Cristo. Pero Cristo va a necesitar restaurar, incluso, y espero que cojáis la idea, porque es importante lo que el Señor me mostraba en esta semana. El Señor tiene que regenerar algo nuevo en esa persona. Las ranuras esas que se ven en la caña es tejido roto. Si eso lo traslado a lo espiritual, ¿de qué estamos hablando? De que el espíritu, el alma de esa persona tiene ranuras, tiene falta de tejido, y por eso le falta el concepto de dignidad. A lo mejor se considera como un mueble. Y Dios tiene que hacerle ver a esa persona, no, mira, esto no es así. Y lo que los cafres estos satánicos te han hecho no te define como persona. Yo te defino como persona. Pero eso tú no se lo puedes mostrar
a una persona de la noche a la mañana. Por eso el Señor dice, Él no va a quebrar la caña cascada. Y ojo, que de esto todos tenemos algo, aunque sea algo así pequeñito. Hay cosas, casos como los que estoy contando, que son muy evidentes, pero no me vas a decir tú a mí, de todos los que estamos aquí, que no has sufrido algún golpe que te ha marcado, que no has sufrido alguna decepción que te ha dejado hecho polvo. Todos tenemos algo. Y Dios tiene que tratar con ello. Y Dios tendrá en algunos casos que regenerarte como persona, espiritualmente hablando. Por eso dice el Señor que el que está en Cristo nueva criatura es. Dios tiene que renovarnos. Pero claro, esto lleva normalmente un proceso, que Dios lo podría hacer en un día, sí, pero no es lo normal. Y por eso se nos dice aquí en Isaías, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Pero vuelvo a enlazar, porque es importante, cómo hace Dios y a través de qué lo hace Dios. ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Dios nos necesita a nosotros para que en nuestro trato con los demás podamos ser instrumento ¿de qué? De restauración. Por eso tenemos que cuidar y pedirle a Dios incluso sabiduría para cómo tratar con la gente. Porque el Espíritu quiere trabajar a través de nosotros. Y nosotros, en lugar de menospreciar a las personas, somos los llamados a lo contrario, a hacerles ver a esas personas que están rotas, que han sido golpeadas, que no son capaces de ponerse de pie, tenemos con nuestro trato que hacerle ver, no, tú eres una persona digna. Jesús te ama y nosotros también te amamos. Yo sé que estás roto, yo sé que estás rota, pero Dios te va a restaurar. Y esa persona, siendo ministrada por el Espíritu Santo a través de nosotros, va a recibir de Dios, va a regenerar tejidos, va a ser renovada y va a poder ponerse de pie cuando esté restaurada en su totalidad. Y yo personalmente, esto es algo que a mí, más que la evangelización, siempre me ha tocado más. Yo era, por ejemplo, muy feliz en Foncalén cuando veía alguna de esas criaturas que estaban muchas veces rotas, muchas veces hechas polvo, cuando veía los cambios. Tú me dirás, sí, pero hay algunos que, bien, sí, hay agentes del mal. Hay gente que no se va a restaurar nunca, pero no todos. Y desde luego, el que viene a Cristo va a ser restaurado. No tenemos que ver la apariencia. Mucha de la apariencia os recomiendo también que leáis la cruz y el puñal, y sobre todo el libro que hizo Nicky Cruz, que es el protagonista de esa historia, Corre, Nicky, corre. Y ese chico, él mismo llega a decir que él sentía satisfacción cuando se peleaba con alguien, lo apuñalaba y veía la sangre. Pero claro, cuando luego te enteras de la niñez que tuvo, de lo que vivió y de lo que le pasó en su vida, se había vuelto duro para protegerse.
Pero ¿qué le pasaba con David Wilkerson? ¿Por qué no podía verlo? ¿Por qué no quería acercarse a David Wilkerson, el pastor? Porque le producía algo que le hacía llorar. Claro, y él era el jefe de la pandilla, él era el más duro, ¿cómo iba a llorar? Hasta que el Espíritu Santo lo vence, se arrepiente, acepta al Señor y cambia radicalmente. Y fijaos hasta la lógica que tiene espiritualmente el tema. Por lo que cuando se convierte y se casa con su mujer, no sé si ahora, porque ahora supongo que si estará ya, yo lo he visto creo hasta de evangelista por ahí y todo, pero si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, su ministerio empieza con los niños. Y ahí te das cuenta, él se acordaría probablemente de lo que vivió en su niñez. Y lo primero que se le ocurre, lo primero que le viene a la mente es que estos niños no sufran lo que yo he sufrido. Que estos niños no vivan lo que yo he vivido. Entonces, casi nada más termino. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué significa el pábilo? El pábilo es, por ejemplo, en la vela, eso que ya se está acabando la cera y entonces se está viniendo abajo el fuego y se está apagando. Y el Señor dice que Él no solo no quebrará la caña, sino que no apagará ese pábilo. Cuando se apaga un pábilo es porque le falta ¿qué? Le falta energía, le falta combustible. ¿Qué representa eso espiritualmente hablando? Eso representa cansancio, agotamiento, le faltan fuerzas, le falta energía, le falta vida. ¿Por qué mucha gente se suicida? Porque entre los golpes que ha recibido y el estar luchando por sí solo a lo mejor y no llegar a ninguna conclusión, no llegar a ningún puerto, dice, ¿para qué más vivir aquí? ¿Para qué más? Lo mejor es marcharse de este mundo y dejar de pasarlo mal y dejar de estar roto, romperme definitivamente. Pero Dios dice no, yo no voy a romper la caña que está cascada, ni voy a apagar el pábilo que humea. Yo voy a hacer todo lo contrario. Yo voy a vendar heridas, a regenerar tejidos y voy a dar nueva vida en Cristo Jesús y nueva energía para que volváis a funcionar plenamente. Dios, hermanos, y con esto termino, Dios te quiere como una persona íntegra. Íntegra significa con todo. Es decir, Dios no se conforma con menos de un cachito de ti. Dios quiere restaurarte en todos los terrenos, espíritu, alma y cuerpo. Novedad de vida.